cristianas. Y si eres un cristiano de años, seguramente alguien ya te dijo esta frase, o has escuchado esta frase, o tu mamá te lo dijo, o el pastor, o algún líder. Y es, atento, si le han dicho esta frase, asegúrate de lo que estás haciendo sea la voluntad de Dios. ¿La han escuchado? Sí. Y seguramente esta pregunta te ha llevado a preguntarte y cuestionarte a ti mismo, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? Y si te has preguntado esto, yo estoy segura que incluso si esto te ha dado vueltas, te has llevado a preguntar, oye, la persona con la que estoy saliendo o ciertas amistades, ¿serán la voluntad de Dios para mi vida? Amén. ¡Ta-ta! ¿Esa carrera que estoy estudiando, ¿será la voluntad de Dios para mi vida? ¿O estaré tomando la decisión incorrecta? ¿Alguien se siente identificado con estas preguntas? Levante la mano los que... Yo me he hecho estas preguntas muchas veces. Que bueno, somos varios entonces. De hecho, yo me identifico personalmente y reconozco un poco que a veces estas dudas traen un poco de confusión a tu vida. De hecho, muchas personas transitan por estos lapsos como de decaimiento, como de angustia, porque no saben si lo que están haciendo es correcto o no es correcto. Y se preguntan obviamente porque no saben cuál finalmente es la voluntad de Dios, ¿cierto? Y un poco lo que vamos a estar hoy día, porque pareciera que la voluntad de Dios, de una u otra forma, como lo pintan hoy día en muchas iglesias, es como algo muy difícil de conseguir. Algo que está como muy oculto, como que cuál será la voluntad de Dios, y como que te vas a pasar toda tu vida el gran misterio. Claro, el gran misterio de saber cuál es la voluntad de Dios. Y a veces vas a encontrar que si lo encontraste, voy en la voluntad de Dios, después vas a decir, no, sabes que no estoy en la voluntad de Dios, y pasas como por estos altibajos. Y la pregunta yo creo que es, ¿realmente es así de difícil? ¿Cómo podemos saber si nuestras vidas caminan en la voluntad del Señor? Así es, muy muy buena pregunta. Y quizás muchos se están preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la temporada del Evangelio? Bueno, tiene mucho que ver, por eso queremos que se mantenga en sintonía, para que junto con nosotros descubra por qué el tema de la voluntad de Dios es trascendental en nuestras vidas cuando empezamos a conocer el Evangelio. Porque esas preguntas que tú mencionas, que Caro dice, son preguntas que todos nos hacemos. La pregunta es, ¿serán tan bíblicas esas preguntas? Y saben que la respuesta es no es tan bíblica, porque tenemos, ¿no es cierto?, como decían ustedes, ¿con quién me voy a casar? ¿Con qué carrera voy a estudiar? Y como que pensamos que la voluntad de Dios es algo tan mágico, tan misterioso, tan escondido, que cuando Él la revela a nuestras vidas, la revela a través de cosas como sobrenaturales. Entonces yo he escuchado a muchas personas decir, no, lo que pasa es que todavía no me caso porque estoy esperando, ¿no es cierto?, cuando yo vaya caminando por la calle y pase una paloma blanca con un papel en sus patas y caiga justo el papel, y cuando yo lo tome diga el nombre de la persona que a mí me gusta. Entonces en ese momento yo voy a saber que era la voluntad de Dios. Y como que tratamos de mistificar demasiado este tema de la voluntad de Dios. Y esto lleva a que muchos cristianos queden en un estado de parálisis. Muchos que no hacen nada porque no saben si eso es la voluntad de Dios para su vida o no. Y estoy poniendo el tema de las relaciones, pero esto se da en todo el tipo de temas. No, todavía no entro a estudiar porque la verdad es que no sé si esta es la carrera que Dios quiere para mi vida y no quiero cometer un error. Perfecto, me parece muy bien que estemos tratando de hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces eso nos deja en un parálisis. Entonces tú ves a un joven que ya no lo está pensando un mes, 2 meses, sino que lleva varios años, y tú ves que su vida no progresa porque está como esperando que algo mágico suceda. No, es que si es la voluntad de Dios van a eliminar el CAE, entonces yo estoy esperando que eso pueda suceder. Mucha gente no participa de ningún ministerio porque dicen, no, voy a esperar que Dios me diga cuál es mi ministerio, y se les pasa la vida sentado en una banca, bueno, en una silla muy cómoda, pero esperando que llegue esa persona, ese pastor, ese profeta, que le ponga manos y le diga, Dios quiere que hagas X cosa en particular. Claro. Y qué bacán sería que Dios nos confirmara con voz audible, o no sé, que pasara algo. Pero saben que eso no es el común denominador. Y bueno, como siempre decimos, para dar respuesta a todas estas cosas, nos gusta irnos a la palabra. No nos gusta solamente pensar en lo que nosotros creemos, porque nuestras opiniones son humanas. Entonces, la primera pregunta es, ¿será tan difícil conocer la voluntad de Dios? ¿Será así tan compleja? Y la respuesta es
No, la voluntad de Dios es muy sencilla de conocer y no quiero darles yo la respuesta, sino quiero que vayamos a la palabra. Y es muy difícil escoger un versículo para responder esta pregunta, porque la Biblia está llena de versículos que nos dicen cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si tan solo lo leyéramos, simplificaría mucho más nuestras vidas. Pero solo por tomar un ejemplo que pueda reunir algunas características variadas e interesantes, quiero que me acompañen al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y ahí ya está en pantalla para todos los que nos están viendo. Dice así, Primera de Tesalonicenses 4:3. Vamos a leer varios versículos como para tener un contexto y no solo quedarnos con 2 o 3 versículos. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sí? Y con eso podríamos dar por terminado el programa porque ya conocimos cuál era la voluntad de Dios. ¿Sí? Gracias por sintonizarnos. No. Dice aquí, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Alguna vez han preguntado, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, la voluntad de Dios es que tú seas santo. Y esto podríamos ya dejarlo acá, irnos para la casa fuera de broma, porque cuando tú te ves confrontado con que la voluntad de Dios es que tú te santifiques, todo lo que tú hagas en la vida va a pasar por este filtro. Esto me acerca más a la santificación, no sea carrera, sea relaciones, sean amistades, sean decisiones personales, cosas que me quiero comprar, cualquier cosa. Y es por eso que es chistoso, pero en serio, solamente con esto ya conocimos la voluntad de Dios perfecta para nuestras vidas. Pero si seguimos profundizando, dice que os apartéis de fornicación, hablando del tema de la santificación. Dice, otra versión dice que se aparten de inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. ¿Sí? Otras versiones también hablan acá de tener una sola esposa. Dice, para cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, sin dejarse llevar por los deseos engañosos, por los malos deseos que hacen los paganos, los que no conocen a Dios. Versículo 6 dice lo siguiente, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, que no agravies ni engañes a tu hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos testificado. Versículo 7 dice, Dios no nos llamó a la inmundicia, sino a la santificación. Otra cosa que es la voluntad de Dios. Seguimos con lo mismo. Versículo 8, por tanto, dice, así que el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esa es la voluntad de Dios. Versículo 11. Dice, tienen ahí el versículo 11, dice, a procurar vivir, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Dice que procuréis tener la tranquilidad y ocuparnos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que hemos mandado. Es decir, la voluntad de Dios no es que tú seas un flojo. Y un vago. No, es que estoy aquí esperando que Dios me diga qué hacer. No, dice clarito, la voluntad de Dios es que tú trabajes con tus manos de la manera el que Él te ha mandado. Versículo 12 dice, para que por su modo de vivir, dice, para que a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Otra versión de este versículo 12 dice, para que por el modo de vivir ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Qué tremendo esto. Y vamos a desglosar algunas cosas de las que hemos visto acá, pero si se dan cuenta, la Biblia no nos llama a buscar quizás esa respuesta tan específica, pero sí nos da luces muy importantes de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué sentido podemos ver que la Biblia nos habla de la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia nos habla en 2 sentidos muy específicos acerca de la voluntad de Dios. Y uno de ellos es la voluntad soberana de Dios, que Dios tiene una voluntad soberana, por sobre todo. Y la segunda cosa que Dios nos habla acerca de su voluntad es que Dios tiene una voluntad moral. Y esa también la vamos a ver hoy día. Pero como para explicar un poco la primera, la voluntad soberana de Dios, y antes de pasar a esta voluntad moral, tenemos que entender que todas las cosas que suceden en la vida, que suceden acá en el planeta Tierra y en el universo, es la voluntad soberana de Dios. O sea que los eventos y los sucesos, tanto buenos como malos, son la voluntad de Dios. Por ejemplo, si yo digo, hubo guerra,
Dios permitió que hubiera la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Dios permitió que falleciera un familiar, quizás. Dios permitió que yo entré a estudiar en la universidad. Dios permitió que yo tenga mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Y así sucesivamente podríamos estar diciendo cosas. Y en este sentido tenemos que entender que no podemos conocer esta voluntad soberana de Dios antes de tiempo. Hasta que a mí no me sucede algo, yo no puedo saber cuál era la voluntad soberana de Dios para mí. Pero cuando yo miro hacia atrás, entiendo que Dios permitió tales eventos en mi vida porque eran su voluntad soberana. Esto es tremendo. No sé si a alguien le ha pasado esto que dice la Caro, de en un momento de tu vida no darte cuenta por qué hiciste tal cosa, por qué te pasó tal cosa, y de repente uno mira hacia atrás y dice, ¡oh, mira, si a mí no me hubiese pasado tal cosa, que en ese momento fue difícil, nunca hubiese llegado a donde estoy ahora. Y eso es tremendo. Entonces, podemos resumir que a Dios nada lo toma por sorpresa. Así es. Y es por eso, porque Dios es soberano. Y no vamos a entrar en detalles, porque esto podría ser un quebradero de cabeza, ¿no es cierto? Decir, bueno, pero ¿cómo Dios no la toma por sorpresa nada y yo tengo mi propia voluntad? Exacto. Pero es porque Dios lo sabe todo. Es decir, Dios ya sabe todo lo que yo voy a decidir, todo lo que yo voy a hacer, porque Él ya lo sabe todo, pero tengo yo la capacidad de poder decidir moralmente sobre estas cosas. Pero Dios es soberano y Dios en su soberana voluntad determina el curso de las cosas. Y acá, ojo, aunque Dios es soberano, no significa que tenemos, así como el juego que decíamos, una caja única con los 5 millones de pesos. Es decir, muchas personas creen que existe una sola persona en sus vidas. Por ejemplo, que Dios escogió una sola persona para la que tú te tienes que casar. Y que si tú no la encuentras y vives tu vida y todavía no encuentras a esa persona, quizás tomes las decisiones equivocadas. O mucha gente pensando esto, dice, me casé con la persona equivocada. ¿Cómo sé que esta fue la persona o no? Lo digo así porque es como la decisión más, después de Cristo, la más importante. Pero entendamos que no se trata de que exista para nuestras vidas como la única posibilidad o la única alternativa, como la única caja correcta, que si no la escojo arruiné el plan que Dios tenía para mi vida. Pero es importante eso, porque a veces alguno dice, bueno, entonces yo no hago nada porque Dios ya tiene todo determinado. No, no es así. Dios es soberano y Dios sabe todo lo que va a pasar. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad moral del hombre. Así es. Es decir, yo soy el que decide pecar, como yo soy el que decide obedecer a Dios, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y como lo que decías tú, me acordé de una frase que siempre dice mi mamá, dice, si alguien piensa que se casó con la mujer equivocada, es así como, ay, no, es que no era para mí. Dice, bueno, desde el momento en que te casaste, era la voluntad de Dios. Uno no puede andar echándole la culpa y decir, no, me casé y no era la voluntad de Dios que yo me casara con ella. A lo mejor antes no, a lo mejor tenía otro plan mejor para ti, pero desde el momento en que tú te casaste, eso se convierte en la voluntad de Dios, porque tú has hecho un pacto, una decisión, y podemos entender la soberanía de Dios de esta forma también. Y justo mencionaban también con esta frase que no anula la responsabilidad moral del hombre, es que también tenemos esta voluntad moral, ¿cierto? En la cual esta voluntad moral se refiere básicamente a la vida piadosa, en este caso de la gente, es decir, a la santidad, y que finalmente refleja el carácter de Dios. O sea, podemos decir que esta responsabilidad moral o esta voluntad moral es universal. Es para todas las personas. Por ejemplo, Dios manda que lo amen a Él. ¿Y qué más manda? Que se amen los unos a los otros. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese sentido, como les decía, no es tan solo para mí. Los manda a todos, en este caso, a amarse los unos con los otros. Y la voluntad, obviamente, de Dios es que nosotros llevemos y vivamos una vida santa conforme a lo que Él quiere, obviamente, para nosotros, pero más importante, que le dé gloria a Él. Y yo creo que eso es con cada una de las cosas que hacemos. Así es, y eso es muy importante porque nos damos cuenta que la voluntad de Dios no está tan oculta como pensábamos. Quizás andamos pensando todo el tiempo en ese detalle, con quién me voy a casar, qué voy a hacer aquí, qué decisión voy a tomar. Pero si nos damos cuenta, la voluntad de Dios está mucho más preocupado en que nosotros seamos hijos, padres, esposos, trabajadores, estudiantes, que obedezcan sus mandamientos. Esa es la gran voluntad de Dios, que nosotros podamos ir hacia la santificación. Y la santificación no es nada más ni nada menos que el proceso en donde yo me convierto más en como Cristo. Y por eso lo voy tomando a través de decisiones que tengo en la vida. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que yo me santifique. En otras palabras, que yo sea como Cristo. Entonces, cada vez que voy a tomar una decisión, yo me pregunto,
esta decisión que voy a tomar me acerca o me aleja más a Dios? ¿Me hace más parecido a Cristo o me hace menos parecido a Cristo? Y voy tomando decisiones en la vida conforme a la voluntad de Dios, es decir, que yo me parezca más a Cristo. Pongámoslo práctico. Te gusta una persona, tú dices, bueno, estar con esta persona ¿me hace más parecido a Cristo o menos parecido a Cristo? ¿Qué es lo que va a decir la gente cuando me vea? Este trabajo, cuando la gente sepa que yo trabajo ahí, ¿qué va a pensar de mí? Cuando yo desarrolle esta actividad, ¿esa actividad va a glorificar a Dios? ¿Me va a hacer más parecido a Cristo? Entonces, si se dan cuenta, es un montón de decisiones donde el foco es la santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y eso es cómo me parezco más a Cristo en todo lo que yo hago. ¿Y cómo veo esto? En su palabra. En su palabra está la forma en que yo me parezco más a Cristo. Y cuando contrasto esto con las decisiones cotidianas, se vuelve mucho más fácil saber lo que Dios quiere para mi vida. De hecho, el versículo es claro cuando dice santifícanos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Así ¿no? es. Así es. Entonces, tenemos dos cosas. Tenemos la voluntad soberana de Dios por un lado, y que no la vamos a poder conocer antes de tiempo, y tenemos que dejar que sea nomás. Y por otro lado tenemos la voluntad moral de Dios, que es claramente revelada en la palabra, y nadie puede decir que no conoce la voluntad de Dios porque se los acabamos de decir. Pero acá quiero pasar a otra cosa, porque a la hora de tomar decisiones, recordemos que estamos hablando de tomar decisiones correctas, y muchos cristianos caen en la vulnerabilidad de pensar, ¿será correcto esto que estoy haciendo? Porque hay muchas veces donde las cosas que vamos a elegir no son ni buenas ni malas. No estamos hablando de voy a ir a pecar o voy a ir a la iglesia, ¿me entienden? Sino que estamos hablando donde, por ejemplo, un trabajo, donde en los dos trabajos podría darle gloria a Dios. O sea, ¿cómo? Y si hilamos más fino, llegamos como a esta vulnerabilidad. Pero acá quiero entrar en este plano. Las decisiones correctas son las decisiones sabias, las decisiones que se toman con sabiduría. Y esto es muy, muy importante. Y si pensamos, ¿cómo tomo una decisión sabia basándome en la palabra? Hay un libro, ¿no es cierto?, en la Biblia que es especialista en darnos consejos de sabiduría, y es el libro de los Proverbios. ¿Y por qué hablamos de sabiduría? Porque, como dices tú, hay cosas que no son en esencia buenas ni malas. O hay cosas que no están descritas en la Biblia como tal. Entonces, no podemos hablar de pecado o no pecado, sino que de algo sabio o no sabio. O sea, es donde la Biblia dice, no fumaréis. Fumaréis. Claro. Dice, primera de Colosenses, dice así como, no fumaréis. No. Primera de Bob Marley. Claro, no. Pero sí nos dicen cosas que son sabidurías y cosas que no son sabiduría. Y el año pasado estuvimos hablando de esto en la temporada pasada. Sí. Y de hecho, si alguien no vio estas temporadas, todavía no lo tenemos en el canal de YouTube, pero sí lo tenemos en el Facebook de Iglesia Miel, se pueden meter. Y hablábamos de las caras de la sabiduría, ¿se acuerdan? Sí. Y dijimos que la sabiduría tiene 3 caras. Y una de las caras principales es la ley de causa y efecto, que la encontramos en el libro de Proverbios, que nos habla de las decisiones que tomamos todos los días como seres humanos, y que Dios ya dejó un montón de decisiones ahí como ejemplo de cosas que nosotros podemos hacer o no hacer y cuáles son sus consecuencias. Entonces tú te das cuenta que hay un montón de cosas que Dios creó al mundo con leyes que funcionan, y Dios dice, no me venga a preguntar si hago la cama o no la hago, ¿no es cierto? Si compro esto o no lo compro, si me junto con esto. No, hay cosas que ya van a funcionar de por sí en el universo, y el libro de Proverbios es eso, causa y efecto. El libro de Proverbios dice, si tú haces esto, te va a pasar esto. Cuidado con esto, porque los que han hecho esto, les pasa esto. Y es muy interesante verlo así. Pero luego vimos otras caras de la sabiduría, que no vamos a hablar ahora, pero también era la vanidad de la vida. Cómo a veces, aunque hacemos cosas, no nos resultan como queremos, y finalmente decimos, bueno, todo es vanidad, y aunque lograra esto, ¿para qué sería? Y es importante saber por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y por último, el libro de Job también nos habla de la soberanía de Dios. ¿Por qué a veces hacemos lo que teníamos que hacer y nos pasa el resultado contrario? Bueno, porque Dios es soberano. Claro. Pero vamos a enfocarnos en esta tarde en la responsabilidad del hombre y lo que dice el libro de Proverbios. Dice, por ejemplo, el capítulo 1 de Proverbios, versículo 7, el temor del Señor, ¿cierto? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Claramente está dicho acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es la sabiduría? El temor del Señor. Pero ¿qué pasa? Hay insensatos que desprecian esto. Aquí podemos ver claramente cómo basarnos en una decisión sabia. El principio para ser sabios es tenerle esta reverencia, este respeto, este temor al Señor. Y
Y este versículo es muy bueno porque va como en contra de lo que hoy día pensamos. Porque de una u otra forma nos gusta a nosotros considerarnos como seres racionales. Como seres que nos gusta obviamente pensar qué es esto y nos gusta elegir obviamente de acuerdo a nuestro criterio. Y por otro concepto que hoy día está tan de moda en el mundo, que es por nuestro corazón. Sigue tu corazón, ¿cierto? Sigue lo que Él diga. No importa lo que los demás digan. Y la verdad, nos gusta tomar en la decisión basado en nuestro corazón, basado en lo que podemos deducir, basado en lo que podemos pensar. Pero es muy claro el versículo que leías. O sea, es el temor del Señor. De hecho, realmente dentro de lo que les dije no es el problema de fondo. O sea, no es que yo quiera pensar que la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, si yo quiero obviamente pensar en eso, saber cuál es. Porque somos seres racionales y Dios nos dio el razonamiento. Y nos dio el razonamiento, justamente. Para elegir. El problema es que lo peligroso va cuando nosotros le echamos todas nuestras fichas a ese corazón. Y ese corazón en la Biblia está descrito muy bien. De hecho, en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y además dice, y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, básicamente está diciendo, sigue a tu corazón, ¿cierto? Sigue a eso que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Claro, y por eso que el libro de Proverbios nos está diciendo, la sabiduría tiene que ver con conocer a Dios, con el temor a Dios. Porque al conocer a Dios, al temer a Dios, Dios me revela la condición de mi corazón. Pensemos cuántas decisiones hemos tomado que son incorrectas simplemente por dejarnos llevar por nuestro corazón. Y es por eso que yo quiero que en lo que concluyamos en esta noche sea analizar la motivación del corazón. ¿Por qué tomo esta decisión que parece buena, que parece a lo mejor que glorifica a Dios, pero por qué la estoy tomando? ¿Cuál es lo que motiva mi corazón? Y muchas veces la motivación es equivocada. Y es por eso que ahí vemos si eso era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios. Contrástalo con la motivación de tu corazón. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Qué busco con hacer esto? ¿A quién quiero probarle al hacer esto o tal cosa? ¿Cuál es lo que motiva mi corazón? Entonces, como leemos acá, el Señor quiere que seamos santificados y esa santificación viene a través del conocimiento de Cristo y ese conocimiento viene cuando podemos entender y reverenciar a Dios porque ese es el principio de toda la sabiduría que transforma los deseos de nuestro corazón. Y me parece excelente hasta acá, ya hemos entendido que entonces, como estamos hablando de decisiones correctas, las decisiones correctas van a ser decisiones sabias, tomadas con sabiduría. Pero hoy leemos más fino. Muchas personas y muchos cristianos elegimos, todas las personas, no necesariamente cristianos, toda la gente tomamos nuestras decisiones y elegimos qué estilo de vida queremos. Quizás lo hacemos de forma inconsciente, pero todos estamos decidiendo qué estilo de vida queremos llevar. Elegimos qué carrera estudiar, elegimos a qué trabajo entrar, elegimos qué ropa usar, elegimos a qué iglesia asistir, incluso nos damos el lujo de decir, a ver, voy a conocer, hay muchas personas que se dan el trabajo de visitar distintos lugares y decir, me quedo con esta iglesia. Y todos lo hacemos de acuerdo al estilo de vida que de alguna forma, como les digo, quizás es inconsciente, pero todos estamos eligiendo a diario el estilo de vida que queremos llevar. Acá, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que la mayoría de las personas, y acá sí hablo netamente de cristianos, decimos, ok, voy a vivir una vida con sabiduría, entonces elijo tal carrera, elijo mi profesión, elijo mis cosas, elijo vivir acá, elijo vivir de esta manera, pero todo lo que respecta con mi tiempo, esto ya lo construí, ya usé mi tiempo, usé mi dinero para construir mi maravillosa y bendecida vida, pero finalmente, una vez que ya han decidido esto, no les queda tiempo para trabajar para el reino de Dios. Es decir, no les queda tiempo para aportar a su iglesia local, a su comunidad cristiana. Y acá esto es yo creo que un poco peligroso, porque muchas personas y muchos jóvenes hoy están decidiendo construir estas vidas con todo el raciocinio intelectual que Dios nos ha dado, quizás buscando la sabiduría de Dios, pero mi pregunta es, ¿cómo tenemos que tomar estas decisiones con sabiduría, de modo que yo tenga tiempo y dinero para invertirlo en el reino de Dios?
Este es un punto muy, muy interesante y quizás aquí puede ser un poco complicado verlo de este punto para algunos. Pero yo creo que, y aquí es donde se hila todo con el Evangelio, con lo que veníamos hablando. El Evangelio es la piedra angular de nuestra vida, porque el Evangelio es Cristo y Cristo es la piedra angular de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo construyo en mi vida tiene que ser construido sobre el fundamento de Cristo. ¿Y qué significa esto? Construir con el fundamento de Cristo, que cada vez que yo tomo una decisión, esta decisión tiene que girar en torno a la palabra de Dios, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y no solamente de mi vida personal y de mis propios deseos. Porque es fácil decir, oh, qué bacán, el libro de Proverbios me da un montón de consejos de sabiduría, y empiezo a aplicar un montón de cosas y construyo una vida extraordinaria. Ustedes sabían que en muchas carreras empresariales, en clases de liderazgo y cosas así, citan la Biblia, citan el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque son consejos de oro, que realmente si tú los aplicas funcionan. Pero ¿cuál es el problema de aplicar el proverbio sin la piedra angular de Cristo y el Evangelio como base? Que, como decía Caro, todo lo que yo construyo, lo construyo alrededor de mí, de mis intereses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Encontré el amor de mi vida, pero ahora no tengo tiempo de venir a la iglesia, porque el sábado es para estar con ella, el domingo es para descansarlo, ¿no es cierto? Encontré el trabajo perfecto, pero no puedo ir a la iglesia porque justo domingo en la mañana, ¿no es cierto? O trabajo tanto que en la tarde, los días de la semana no tengo tiempo para un discipulado, para tanto. Encontré la casa ideal, pero me queda a 20 kilómetros de la iglesia, entonces ya no creo que pueda seguir congregándome. Entonces, encontramos cosas bacanas en nuestra vida y nos damos cuenta que construimos la vida en torno a nuestro deseo del corazón engañoso. Cuando en realidad el mandamiento es construir nuestra vida alrededor de esta piedra angular que se llama Jesucristo y todo lo que Cristo representa, su iglesia y su vida. Es por eso que la Biblia dice claramente, y quizás, como digo, aquí pueden muchos no estar de acuerdo con esto, pero la Biblia lo dice en el libro de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Las que estaba Jesús hablando en los versículos anteriores. La comida, la ropa, el vivir, las preocupaciones, los afanes de la vida. Nosotros como seres humanos hemos puesto al centro nuestro corazón engañoso y todo lo que ese corazón quiere decidir, y hemos construido decisiones aparentemente sabias para el mundo, porque el mundo tiene una sabiduría alrededor de esa decisión, y hemos hecho muchas veces una vida muy linda, y muchos ven y dicen, oh, mira qué joven tan bueno, mira lo que hace, mira lo que logra, y genial, pero muy alejada de lo que es Dios. Cuando todas nuestras decisiones, y lo veíamos en un capítulo anterior, ¿se acuerdan de que no éramos llaneros solitarios? Así es. Y lo vamos a profundizar un poco más ahora. ¿Cómo impactan esas decisiones al cuerpo de Cristo? Cuando acá Jesús nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene. El tema es que nosotros buscamos el amor, la fortuna, el dinero, ¿no es cierto?, la profesión, todo, y como por añadidura, Señor, si tú quieres usarme, úsame, Señor, como añadidura, si puedo ir a la iglesia, voy. Cuando debiese ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el Evangelio, ¿qué es? El Evangelio es la salvación de nuestra alma. Entonces imagínate que Dios envía a su Hijo del cielo, que es el mismo, se da en sacrificio para morir por nosotros, para decirte ahora, haz lo que tú quieras. Ese sacrificio no es para que nosotros vivamos una vida cualquiera. Ese sacrificio es para que ahora toda nuestra vida gire en torno a aquel que nos salvó. Si mi vida no gira alrededor del que me salvó, entonces o no me salvó o soy un malagradecido que no ha entendido la obra de Cristo en nuestra vida. Entonces, sí, busquemos eso. Yo me doy cuenta que muchas veces hay muchos cristianos que se enojan cuando leen este pasaje y dicen, y como que les da bronca porque dicen, ¿por qué Dios no me permite buscar estas cosas? Pero como Pablo decía, si Cristo se entregó por nosotros para salvarnos, no nos salvó para que nosotros estemos preocupados, hoy, ¿qué ropa me voy a poner mañana? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Pobre vida, ¿verdad? Dios tiene para nosotros el deseo de ser Él el que se preocupe de esas cosas. Si ustedes se dan cuenta, hoy día toda la gente está preocupada de esto, de qué van a vestir, de qué van a comer, qué van a trabajar, dónde van a pasear, y estamos preocupados yendo detrás de cosas que, si se pone a pensar, son un cacho. En buen chileno, perdón la gente que... pero son un cacho, un tremendo problema. ¿Por qué? Porque nos desgastan. Cuando no obtenemos la ropa que queríamos, te frustras. Mujeres, digan amén, por favor.
Te frustras cuando no tienes el trabajo, cuando no ganas el dinero que deseas ganar. Viene a nuestras vidas frustración. Pero ¿saben por qué viene frustración? Porque hemos seguido cosas que Dios no nos mandó. Dios no te mandó a que te preocupes por el trabajo, por cuánta plata vas a ganar, por qué vas a usar, por qué vas a comer. Cuando tú te preocupas de esas cosas, viene amargura a tu corazón, viene estrés, viene cansancio, viene hastío de la vida. Y ya lo hemos visto en otros capítulos. Revisen la temporada anterior, lo estuvimos hablando también. Y ¿saben qué? Dios, en su amor, nos está diciendo, déjame que yo me preocupe de eso. No te va a faltar nada. Lo cantábamos hace un rato. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Entonces, si tú dejas que Dios se preocupe por estos cachos, por estos problemas, tu vida va a ser más feliz, tú vas a estar más libre. No van a ser tus preocupaciones. Deja que Dios se preocupe por eso. ¿Y Dios qué quiere de tu vida? Que tú te preocupes por lo que vale, por lo que importa, por su reino, por cosas eternas, por cosas inteligentes, por cosas sabias. Entonces, como jóvenes tenemos que salirnos de eso. Este es el tiempo, chicos, que nosotros hagamos la diferencia. De que dejemos de compararnos con los demás, con el mundo, con el resto de los demás. Si tus amigos hablan de ropa, de tal marca, de tal cosas, tú míralos. Cuando no obtienen lo que quieren, viene en su corazón frustración. Y las redes sociales aportan mucho a esto, a que nosotros nos comparemos con otras personas y deseamos que el deseo de nuestro corazón, lo que piensa nuestra mente, vayan en pos de estas cosas. Pero si nosotros decimos, no, Dios se va a preocupar por esto, a mí no me va a faltar nada, pero yo voy a preocuparme y voy a pensar en Él. Como dice su palabra y lo acabamos de leer, viene por añadidura. Pero ¿sabes cuándo lo vas a entender? Por fe. Si te cuesta entenderlo es porque te falta fe para creer que lo que dice la palabra es verdad. Y qué bueno eso, porque lo que Dios realmente quiere de nosotros es que nos ocupemos de una u otra forma de las cosas que sí valen, pero las cosas que valen para Dios, no las cosas que valen para el hombre. Porque hoy día el hombre le pone valor a todo, incluso le pone valor a otra persona. Pero lo que realmente Dios quiere es que nos ocupemos de aquello que vale y de aquello que también trasciende. Por eso es que el Evangelio es tan importante en la vida de un cristiano, porque el Evangelio trasciende y trasciende en las generaciones y jamás va a pasar de moda y se nos llama a ir y predicar el Evangelio. Por eso es que también lo estamos viendo en el capítulo de hoy, para que ustedes digan, bueno, ¿qué tiene que ver con el Evangelio? Esto tiene que ver con el Evangelio, justamente. Porque a lo mejor ya algunos lo han entendido, han dicho, mira, ¿sabes qué? Yo realmente me he dedicado a servir al Señor. Ok, me he dedicado a servir al Señor ¿con qué? Con la carrera que estoy estudiando, ¿cierto? Con el trabajo que estoy teniendo, con la familia que estoy tomando. Y muchos buscan servir a Dios a través de sus profesiones, con lo que saben hacer, pero acá tenemos que igual seguir teniendo cuidado. Porque no se trata de llegar y servir al Señor y llegar y pensar lo que yo estoy haciendo. De hecho, el problema no es de forma. Como veíamos también la pasada, el problema aquí es de fondo. ¿Y por qué es un problema de fondo? Porque es un problema también para revisar las motivaciones que hay en nuestro corazón para poder hacer eso. De hecho, es muy importante porque ¿cuál es realmente la voluntad dentro de todo del Señor? Es que nos santifiquemos. Es que le demos gloria a Él. Esa es la voluntad principal para el Señor. Si lo sirves en tu profesión, si sirves en tu profesión al Señor, si sirves en la iglesia al Señor, si sirves con tu familia al Señor, con la carrera que estás estudiando, sirves al Señor, bien. Pero si la motivación que hay en tu corazón no es la santificación, no sirve de nada. De hecho, ahí es donde todo esto calza muy bien, porque estábamos hablando de que cuando tú sigues tu corazón, por mucho que sirvas al Señor, cuando tú sigues tu corazón y tu motivación es el corazón, estás al final poniendo casi un sustituto. En vez de que importe más el Señor, ahora importa más tu corazón. Y estás desviándote de este camino de la santificación. De hecho, muchos podrían hoy día estar sirviendo al Señor con un fin equivocado. A lo mejor muchos podrían estar sirviendo al Señor con motivaciones totalmente incorrectas. Y también lo hablábamos en otro capítulo. O sea, si el Señor te llamó a ti a ser un ingeniero, pero a otra persona lo llamó a ser un misionero, el problema no va a estar en que uno es más santo que el otro. El problema va a estar en cuál es la motivación para hacer eso que están haciendo actualmente. Si el misionero quiere ser misionero y quiere ir a servir al Señor y a hablar al Señor, pero no está santificándose,
no sirve de nada. O sea, la motivación del misionero puede ser tan Obviamente. equivocada como la motivación de otra persona. Así es. Y es por eso que tenemos incluso que cuidar, obviamente, qué es lo que nosotros estamos buscando. Porque, ¿qué busca hoy día el mundo? Fama, poder, éxito, como dijo alguien por ahí, dinero o riqueza, ¿cierto? Pero entonces, cuidemos nuestro corazón para que Dios santifique nuestras intenciones. Porque ¿saben qué? Es muy fácil poder desviarse a medida que tú vas caminando si no te estás santificando. Incluso haciendo cosas dentro de la iglesia. Incluso haciendo cosas dentro de la iglesia. Por eso es tan buena esa frase, que Dios santifique nuestra motivación. ¿Por qué quieres servir dentro de la iglesia? Esa es la motivación equivocada. Quiero que me vean, quiero, no sé, figurar de alguna manera, incluso puede ser súper egoísta, quiero hacer esto para desarrollarme. Es como muy yo. Y quiero que resumamos un poquito hasta ahora lo que hemos visto, ¿no es cierto? Dijimos que hay una voluntad de Dios que es soberana. Que es difícil conocerla antes de tiempo. Dios te la puede revelar, ¿no es cierto? Pero es una voluntad soberana que Él sabe por qué pasan las cosas. Luego una responsabilidad moral del hombre, una voluntad moral que Dios dice, mira, tú debes comportarte en la vida de esta manera. Hay ciertas normas, ciertas reglas, ciertas cosas que tú debes hacer y si las haces, estás en mi voluntad y si no, estás fuera de ella. Y para hacer eso, hablamos de que hay que tomar estas decisiones sabias, que son las que nos llevan a esta responsabilidad moral y construimos todo bajo estas vidas de decisiones sabias que dijimos que no deben estar centradas en nuestras intenciones del corazón, sino que en lo que Dios quiere, en la glorificación de Dios. Pero hay una cosa muy importante y es que Cristo nos dejó claro cuál era nuestro propósito aquí en la vida. Nos dejó claro cuál era nuestra misión, para qué Él nos puso acá. Dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo. Y esto es muy importante porque por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios. Tú te llenas del reino de Dios para compartir a otros del reino de Dios. Y como tú estás preocupado de expandir el reino de Dios, Dios se preocupa de que mientras tú hagas eso, a ti no te falte nada. Y tengas todo lo que necesites, porque dice, yo necesito que esta persona siga expandiendo mi reino. Es por eso que yo siempre digo que no podemos confundir propósito con medio. El propósito es claro, la voluntad de Dios es clara, quiere que nosotros compartamos su evangelio. El medio cambia. Dios te puso en un trabajo y dice, tú vas a compartir el evangelio y te puso en este trabajo porque eres el instrumento que necesito en este trabajo. Estudiaste esta profesión porque yo necesitaba a alguien con esta profesión para compartir el evangelio. Entonces, el fin no es la profesión, no es el trabajo, no es la familia, ese es el medio que a veces Dios usa para que cumplamos finalmente cuál es el propósito. Entonces, se damos cuenta que se trata de Dios y no de nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros siempre decimos? Esta es mi decisión, este es mi problema, este es mi trabajo, es que este es mi tiempo. Y como que todo es de uno cuando en realidad todo es de Dios. Y como es de Dios y somos sus hijos, somos la familia de Dios. Por ende, lo que uno o el otro hace, y lo veíamos en unos capítulos anteriores, nos repercute a todos como familia. ¿Se acuerdan lo que hacía Romanos 12:5? Dice, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. Cada miembro está unido a los demás. Qué importante es verlo esto. Entonces, en pocas palabras, nos pertenecemos los unos a los otros porque somos el cuerpo de aquella cabeza que es Cristo. Entonces, cuando tomamos decisiones, no podemos tomar estas decisiones pensando solo en mí, sino en cómo esto afecta a mi familia y en nuestra familia espiritual. Es por eso que nuestro deber principal debe ser que la toma de nuestras decisiones tiene que ser pensando en cómo esto va a afectar a la comunidad de Dios, cómo va a afectar a la familia de Dios, a los cristianos. Y acá me parece que, como ya lo dijimos en el capítulo que hablamos exclusivamente de la familia de Dios, hablamos de que acá juega el papel importante el vencer nuestro egoísmo. En total ¿qué importa? Si total yo soy como un cristiano en 1 millón, total si yo lo hago no importa. Pero eso es una forma egoísta de pensar. Yo tengo que cuidar mis acciones, porque lo que estoy haciendo lo puede ver otro. Y puede decir, oye, entonces los cristianos, bla, 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 bla. Y nuestro testimonio puede ayudar a ser de bendición para que haya salvación de los que no conocen al Señor. Puede ser que mi testimonio perjudique el cuerpo del Señor y muchos se alejen de Dios porque como cristiano dejé mal a todos los cristianos. Y eso es importante que lo entendamos. Muchos no lo entienden. Muchas veces se han dicho cristianos
han dado un pésimo ejemplo y quedamos todos manchados por culpa de ese pastor que cometió una violación, por culpa de ese pastor que se robó dinero, etc. Y no solamente pastores, en nuestros círculos cercanos, compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, que son cristianos, que dan un pésimo ejemplo, nos repercute a todos y después alguien que vio eso dice, ay, ¿tú eres cristiano? Es que los cristianos son flojos. Ah, ¿tú eres cristiano? Es que los cristianos son ladrones. Y cuando uno dice, oye, nada que ver, o sea, ser cristiano es otra cosa, pero miren lo importante que es que nuestras decisiones, lo que hacemos, finalmente va a repercutir a toda una familia. Entonces, es como cuando alguien te conoce a ti, después conoce a tu hermano y piensa que eres igual porque es parte de la misma familia. O dice, es que yo conocía a otra persona de tu familia y pensé que todos eran así. Sí, y eso es triste porque a veces uno es culpable de algo que no hizo. Acá creo que cuando nosotros tomamos decisiones, tenemos que involucrar a la iglesia en nuestras decisiones. Y no quiero decir con esto que lo que diga el pastor el pastor o los líderes tienen que decidir por mí prácticamente qué carrera voy a estudiar, con quién me voy a casar. Creo que las decisiones personales son autónomas de cada uno, pero sí creo, y esto es como consejo, que tenemos que tomar decisiones considerando las implicaciones que esta pueda tener para el cuerpo de Cristo, que ya lo dijimos, pero segundo, tomar decisiones importantes consultando a miembros de la familia de Dios, ya sea tu líder, tu pastor, y es importante, porque muchas veces tienes que tomar una decisión importante y no sabes qué hacer. No estás solo, tienes una familia a la que puedes acudir, preguntar, consultar y tomar una decisión con más sabiduría. La palabra también dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y eso es importante porque no es que alguien va a tomar la decisión por ti. A veces dicen, no, es que le voy a preguntar al pastor para que me diga qué hacer. No, el pastor, el líder, el amigo maduro en la fe te puede mostrar las opciones. Oye, claro, ¿has pensado en esto? ¿Lo viste desde este punto de vista? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Velo, pero la decisión la tiene que tomar uno. Y eso es muy importante. No es que uno va para que le tomen la decisión, exacto, sino para que te ayuden a mirar. Y es bueno eso. Y ojalá todos lo pudieran tomar, porque yo he visto los dos casos. He visto jóvenes que muchas veces se acercan con una inquietud y dicen, mira, ¿qué hago en esta situación? O me gusta tal persona, ¿qué pensáis tú? ¿Cómo lo hago? Ayúdame a ver las cosas de otro punto de vista. Pero hay otras personas que dicen, mira, tomé tal decisión, hice tal cosa. Y dicen, bueno, y si después hay un problema... ¿Me viene a consultar o me viene a avisar? Claro, es como me viene a avisar, ok. ¿Qué voy a hacer? Yo no me puedo meter ya si ya tomó la decisión. Pero es muy importante eso que tú dices, consultemos, porque una decisión puede afectar al cuerpo de Cristo sin darnos cuenta. Y me gustaría poner un ejemplo, y en este ejemplo, un ejemplo personal es de mi familia. Porque lo encuentro apropiado para esto que estamos hablando. Y es que, por ejemplo, yo, como soltero, desde que comencé a trabajar, y desde que comencé a ganar dinero, ¿cierto? Y este tema como, ya me voy a pagar mi carrera y hacer todo esto, comencé a tener de una u otra forma una independencia, ¿cierto? Para mí, en la cual yo pude empezar con ese dinero a satisfacer de una u otra forma mis necesidades. Pues, si yo quería comprarme algo, me lo compraba, ¿cierto? Y no tenía otra decisión o a quién más consultarle que en verdad a mi familia, aparte de eso, ¿cierto? Pero si yo tomaba una decisión, yo como soltero, no le repercute en verdad a nadie. Te afecta a ti y a nadie. Me afecta a mí y a nadie más. Entonces, claro, yo podía ver mis tiempos, puedo ver mi dinero, puedo ver qué hago, qué no hago. De hecho, a lo mejor muchos de ustedes hoy día están en esa situación de decir, mira, soy independiente y en verdad salvo a mis papás, no le va a afectar a nadie. No sé si se entiende el ejemplo. Claro, puedes salir a juntarte con X persona y... con libertad, o sea, puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Pero ¿sabes qué? Va a llegar un momento en que ya no va a ser así. Me voy a casar. Y tomando ese ejemplo, por ejemplo, con mis padres, yo lo veo por fe más adelante, pero hoy día están mis padres. Y el ejemplo con mis padres es totalmente distinto. Porque, por ejemplo, vivimos los tres en casa. No vive nadie más. Pero antes de eso vivíamos toda la familia con mis hermanos, éramos 3 hermanos, mis 2 padres. Pero si mi papá tomaba una decisión sin consultarle a mi mamá, o hasta el día de hoy, si mi papá toma una decisión sin consultarle a mi mamá,
Estamos mal. Al revés no, pero... No, también. Al revés también. Si mi mamá toma una decisión sin preguntarle a mi papá, o sea, puede afectar a la familia completa. De hecho, sobre todo cuando éramos más pequeños y habían decisiones, por ejemplo, económicas. Si mi papá en un fin de mes decía, oh ya, mira, voy a comprar un televisor totalmente nuevo y que nadie sepa, pero va a afectar el presupuesto de la familia, por muy bonito que fuera el televisor, por muy bonito que fuera el regalo, no iba a afectar para después. Se puede quedar sin la plata del colegio. Si mi papá quiere invertir una plata, no podía hacerlo solo. Lo mismo que mi mamá. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Preguntarle el uno al otro. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta de que finalmente todas esas decisiones, cuando son un matrimonio y cuando tienen una familia, se toman en familia. Y hay decisiones que a lo mejor la van a tomar entre ellos dos. O hay una decisión que la vamos a tomar entre todos. Por ejemplo, cuando decidimos venirnos a esta iglesia. Claro. Es que el tema es que muchos no ven a nuestros amigos y de la iglesia como sus hermanos, como parte de la misma familia. Así es. Los cabros que van a la iglesia conmigo, ¿no es cierto? Sí, las personas de la iglesia. Pero somos una familia. Pero no lo hemos visto de esa manera. Entonces nuestras decisiones no nos importa si cómo le repercuten a los demás. Y no estamos hablando de esta iglesia local, de la iglesia de Cristo. Sí. Somos todos una familia y lo que puede hacer un hermano en otro lado nos puede bendecir mucho como perjudicar mucho. Y estas grandes decisiones, sí o sí, vas a tener que tomarlas en familia. Si estás en tu iglesia, tómalas en familia, con los que son tus hermanos, con los que son tus hermanos mayores en la fe. Pero muchos hoy día no hacen eso. Tenemos que entender que Dios, cuando hablamos de su voluntad, no es un Dios que nos va a andar enviando WhatsApp. ¿Sí? Espérate que ahí tengo un WhatsApp de Dios que me acaba de decir lo que tengo que hacer. Eso no funciona de esa manera. No, la forma en que Dios nos muestra su voluntad está claramente establecida a través de su palabra. A través de lo que su palabra dice y a través de la guía del Espíritu Santo hacia nuestras vidas. Es por eso que si tú estás acá y dices, bueno, ¿cómo conozco cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo tomo las decisiones? Cuando tengas que tomar una decisión, estamos hablando de decisiones, ¿cierto? No es como que si vas a comprar pan y bueno, yo ayuyo en Marraqueta. No me refiero a esas decisiones, ¿cierto? Decisiones importantes. Yo sé que hay muchos acá que dicen, bueno, ¿qué carrera tengo que estudiar? A lo mejor acabo de salir de cuarto medio. ¿Qué carrera tengo que estudiar? No llegas y decidas a la ligera. Algunos dicen, oye, me ofrecieron un trabajo y otro. ¿Cuál tomo? Oye, me ofrecieron, no sé, tal y cual cosa. ¿Qué puedo estar decidiendo? En este sentido es muy, muy importante que entendamos que la palabra de Dios es la que nos guía. La palabra de Dios y a través de su Espíritu Santo... se fue mi micrófono. Okay. La palabra de Dios a través de su Espíritu Santo es la que nos guía, la que nos da la dirección hacia dónde tenemos que ir. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Tenemos la libertad de tomar la decisión que nosotros queramos. Dios no te va a decir nada. Tú puedes tomar la decisión que tú quieras, pero vas a tener consecuencias por lo que tomes, por una u la otra. Y no hay nada mejor que descansar en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y que Él nos guía a toda verdad. Pero también es un Dios misericordioso que si hemos tomado malas decisiones, si hemos errado el camino, Dios siempre nos va a ayudar a volver. A mí me encanta esto porque dice que Él nunca va a dejar que una de sus ovejas se pierda. Si somos parte del rebaño del Señor, el Señor nos va a traer de vuelta de aunque hayamos tomado malas decisiones. Entonces, en concreto, ¿cómo tomamos estas buenas decisiones? En primer lugar, dijimos que la voluntad de Dios era nuestra santificación. Por ende, todas las decisiones que nosotros tomemos tienen que pasar por este filtro de cómo esta decisión me hace más como Cristo, cómo esta decisión me santifica más. En segundo lugar, ¿cuál es la motivación detrás de esta decisión? ¿Es sabia o no es sabia? ¿Qué me motiva a tomar esta decisión? ¿Cuál es la real intención de este corazón perverso escondido? En tercer lugar, que todas las decisiones que tomemos tengan como prioridad el Evangelio. Y con esto me refiero a que la piedra angular de nuestra vida que nos ayude a erguir todas las decisiones que van a construir el edificio de nuestra vida sean basadas en Cristo. Él es nuestra piedra angular. Y por último, que consideremos que todas las decisiones que tomemos en la vida tenemos que pensar cómo nos repercuten a nuestra familia
de Dios, a nuestra familia espiritual, a nosotros, a los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Esperemos que este programa les haya ayudado a poder tener un poquito más de luces sobre la decisión de Dios. Recuerda, no es algo místico, no es algo oculto, no es algo imposible de saber. El Señor quiere hacerte a su imagen y semejanza. Te salvó para que tú hoy día puedas ser un predicador de lo que Él ha hecho en tu vida. Toma decisiones basadas en Cristo, en el Evangelio, y considera que somos todos parte de la misma familia. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y vamos a orar al Señor en esta tarde? Y ahí donde estás, inclina tu rostro. Si nos estás viendo desde tu casa, también puedes hacerlo. Siéntate en libertad, porque somos un cuerpo y a pesar de que estamos en distancia, la presencia del Señor se traspasa. Y queremos que el Señor en esta noche pueda santificar nuestras vidas. Así que pide ahí donde estás, Señor, santifica mi vida. Santifica mi vida, Señor. Pon mi corazón en pureza. Vuelve mi corazón puro para que las decisiones que tome vengan de un corazón puro. Señor, purifícame. Purifícame, Señor. Hazme como tú. Ayúdame a ver las cosas como tú. También puedes pedirle al Señor que te perdone si Él no ha sido lo primero en tu vida, si en tus prioridades Él no ha sido lo primero. Tómate un tiempo para decirle, Señor, ordena mis prioridades, ordena mi vida, Señor. Que mi prioridad seas tú, que mi prioridad sea tu reino, sea predicar tu evangelio, que mi prioridad sea bendecir al cuerpo de Cristo, sea bendecir a mis hermanos. Gracias, Señor, te damos. Bendecimos tu nombre esta noche, Señor. Y yo sé que tú traes a nuestros corazones esta palabra que viene a purificarnos, que viene a santificarnos. Ayúdanos a ser como tú, Jesús. Cristo, hazme como tú. Quiero ser como tú, Señor. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tus palabras, tus pensamientos. Te glorificamos en esta noche, Señor, y bendecimos tu nombre. Amén y amén.